Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y todas muy bien. Estamos aquí de regreso haciendo este contenido sociopolítico por una Guinea mejor. Hoy estamos de enhorabuena, estamos festejando el 3 de agosto, ¿okay? Para lo cual he traído aquí a un analista político, Jesús Esono, prefiero llamarle el Esono, o abogado Esono, ¿ok? Porque es un abogado. ¿Cuándo fue que recibiste la placa de abogado también? Hace mucho, hace ya 3 años. Hace 3 años ya. De los abogados que tú te puedes encontrar y legalmente puede representarte. Entonces voy a dejarle que se presente su nombre, su profesión y bueno, para los que queréis una representación legal, pues siempre podéis contactarlo. Bueno, os lo dejo para que se presente. Bueno, qué decirte, mi señor Obiang, muchas gracias. Bueno, como ha dicho antes, mi nombre es Jesús Esono. Evidentemente soy abogado, ya 3 años ya de abogado desde que recibí mi placa, evidentemente. Y bueno, como cualquier otro más, pues trabajando y llevándolo como se puede. No más que decir, la verdad. Bueno, es muy modesto, pues en todo caso podéis contactarlo a través de los números que aparecen ahí y él puede representaros para el problema que queráis o que tengáis, ¿ok? Para el problema que tengáis, él siempre va a estar ahí para poder ayudaros. En lo sucesivo creo que también vas a empezar a crear contenido de principios básicos, principios jurídicos básicos. Sí. Por ahí va la cosa. Sí, evidentemente, para que la gente pueda tener un poquito de conocimiento, ¿no? Que hay muchas cosas que acometemos y que no somos conscientes de la envergadura o las consecuencias que podrían acarrear. Literalmente, o sea que sería algo muy nuevo, algo innovador, no muy acostumbrado en esta sociedad encontrar con conocimiento fundamental en cuanto a el derecho, aspectos jurídicos, ¿no? Aspectos jurídicos. Entonces, bueno, hay que contactarlo. Para más información siempre podéis llegar aquí en la serie de Por una Guinea Mejor, que es donde tiene sus oficinas y poder recibir vuestra asesoría legal, que bueno, últimamente en Guinea Ecuatorial se están haciendo las cosas legalmente y cada vez más los servicios jurídicos serán necesarios. Total, regresando al asunto, 3 de agosto, vamos a empezar. Para los que no sepan qué es el 3 de agosto, a ver si podrías dar un breve resumen de ese día que estamos celebrando hoy. El 3 de agosto, bueno, simboliza una etapa bastante importante para nuestro país, ¿no? Es decir, fue un momento en el cual se dice que Guinea Ecuatorial pues alcanzó una libertad, ¿no? Se dio un golpe de libertad, ¿vale? Y quien lo protagonizó pues fue nuestro presidente, ¿no? Nuestro mandatario, el señor Su Excelencia Obiang Nguema. Y bueno, es un momento bastante importante. Al final, como quieras, como digo, como he dicho antes, Guinea, bueno, pasó, ¿no?, de una etapa de terror a ver la luz, ¿no?, tras este suceso. Y supuso un cambio para todo ecuatoguineano, así que hay que disfrutarlo y... Literalmente, no podría agregar más, porque al final eso es el 3 de agosto. El 3 de agosto se llama aquí en Guinea Ecuatorial golpe de libertad. Es un golpe de libertad que recibimos tras la liberación de la nación ecuatoriana por parte del jefe de Estado. Algunos tendrán sus inconvenientes con que lleve el jefe de Estado, Su Excelencia Teodoro Obiang Nguema Mbasoa, en el poder durante ¿cuánto tiempo ya? Bueno, ya va bastante tiempo, no podría concretizarlo, pero va unos 40 y pico de años. Sí, el jefe de Estado lleva en el poder todo ese tiempo, pero la gente tiene su problema, tiene sus quejas. Hay gente que lo ve con malos ojos, lo considera una dictadura. Y es precisamente lo que vamos a debatir aquí hoy. O sea, vamos a debatir más que nada, comentar nuestra opinión respecto a que se considere que una persona lleve en el poder mucho tiempo, se lo considere un dictador. Nosotros vamos a comentar, dar nuestra opinión,
al respecto. Y bueno, primero me gustaría que dieras tu opinión respecto a aquellos que lo consideran una dictadura, el hecho que él haya estado en el poder tanto tiempo. Yo no podría, bueno, dictadura, bueno, para aquel que lo piense como tal, está en su derecho, tendrá sus razones para pensarlo como tal, pero dictadura como tal no creo que sea, ¿no? A ver, es un señor, nuestro jefe de Estado es un señor, bueno, que llegó al poder, ¿vale? Pues dando un golpe de libertad, efectivamente, para liberar a un pueblo del yugo al que estaba sometido, ¿no? Tras el gobierno, después del gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que cuando él llega al poder, no lo hace por medio de las armas ni nada que se le parezca, únicamente que llega, evidentemente, para dar un cambio, una esperanza al pueblo ecuatoriano que lo estaba pasando mal. Y yo creo que lo avalan unas leyes, ¿vale? Hay unas leyes, efectivamente, que se han elaborado, que están ahí redactados, que se han positivado, y que son las que lo avalan como presidente y son las que le han mantenido ahí hasta el momento. Y es el pueblo también que a través de esas leyes pues ha podido manifestar su parecer, ¿no? Y tras el voto de la gran mayoría de la población ecuatoriana, pues el señor sigue ahí y no creo que haya de catalogar aquello como una dictadura, sino que es el clamor del pueblo, ¿no? El que lo mantiene ahí hasta el momento. Literalmente, porque al final cuando un pueblo no ve con buenos ojos un liderazgo, lo normal es que decida votar por un sucesor, cosa que ni siquiera tenemos en Guinea Ecuatorial. Yo no veo las alternativas al jefe de Estado, no veo a individuos que estén aquí y que digan somos una alternativa, vamos a cambiar las cosas. Lo único que veo son a individuos que colaboran con el imperialismo occidental para hacer de capataz, para venir aquí y servir a los intereses imperialistas. Básicamente no hay hasta el día de hoy alternativas que el guineano pueda considerar como dignos para liderar el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y las cosas son como son. Yo puedo entrar en detalles y podemos llevarnos aquí todo el día. Efectivamente. Sí, todo el día. Podemos empezar mencionando a individuos como, por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Severo Moto, de los más antiguos opositores que conoce Guinea Ecuatorial. Ese señor, pues todos sabemos que vive en el exilio en España, y desde ahí, pues, de las ayudas del gobierno español, quienes desde hace mucho tiempo han intentado de todas formas derrocar al gobierno legítimo de Guinea Ecuatorial, apoyando a ese individuo con golpes de Estado. No sé si te acuerdas del golpe de Estado fallido con el famoso mercenario Simon Mann. Sí. ¿Sí? Todo eso son iniciativas apoyadas por el imperialismo, que intenta empujar a individuos como al Severo Moto, individuos que se dicen ser patriotas, que quieren liderar Guinea Ecuatorial, pero que vemos que en el fondo trabajan con el imperialismo occidental para servir a sus intereses. Y no solo está él. Hay otros muchos más. Hay otros muchos más. Yo los quiero citar para que al final... La cuestión aquí es que la población esté informada, sepa realmente qué es lo que le rodea, qué es lo que pasa, y no decidan porque les han compartido propaganda, porque al final la propaganda es lo que nosotros vemos en todos los medios de comunicación que nos rodean. Desgraciadamente son medios controlados por el imperialismo occidental. Podemos mencionar al expresidente de la Corte Suprema, Juan Carlos Angondo. Este es un individuo que incluso formó parte del gobierno del régimen actual, que se critica como dictadura, pero ese señor confabula con potencias occidentales como los Estados Unidos, Francia, España, y en un vídeo, sabemos claramente que en un vídeo, lo vimos todo,
estaba zumbándose a una fulana y la soltó toda la sopa, ¿ok? Le contó a la fulana que yo soy el futuro presidente de Guinea Ecuatorial, que tengo el apoyo de los Estados Unidos, Francia, España, que, ¿entiendes? Esos son los individuos que quieren venir a liderar Guinea Ecuatorial. Los individuos que confabulan con el imperialismo. Ya sabemos buenamente qué es lo que hacen esos países occidentales en África. Colocan líderes y derrocan líderes según sus intereses. Si tú eres un líder que no cumple los intereses occidentales, se te derroca y colocan en tu lugar a otro individuo que lo va a hacer. En ese caso, a títeres, que colocan prácticamente a títeres para que dirijan los países africanos. Y eso es lo que hay. Entonces, vemos claramente desde Severo, Juan Carlos Sanguiondo, individuos que abiertamente te dicen que trabajan con el imperialismo occidental, pero esos mismos individuos se supone que vienen a defender los intereses de los ecuatorianos. ¿Cómo puedes defender los intereses del imperialismo occidental y al mismo tiempo defender los intereses de los ecuatorianos? Es incompatible. Claro. Y finalmente, uno podría decir, bueno, ¿qué tal? ¿Qué dices de... creo que se llama Andrés Esono, no sé si sea Andrés Esono. Bueno, no hay tantos que no... Ese señor es el secretario general del PRG, o sea, del CPDS. Sí, creo que se llama Andrés Esono. Ese señor, de hecho, tuve un debate con él en la plataforma de ese... Sí, creo que lo vi y se puso bastante bravo contigo. Sí, se puso muy bravo porque yo tocaba el nervio, le tocaba en el nervio. Era en la plataforma de Hugo Wizi. Este es un opositor que trabaja con precisamente esos individuos desde la diáspora, a los que concede su plataforma para que cuenten o promuevan propaganda occidental y con la intención de poner a la población ecuatoriana en contra de su gobierno. Espérate, no te corto, pero es que aquello fue brutal, ¿eh? A ver, tú sigue. Aquello fue brutal, sí. En serio. Pero bueno, me encantó, pero es lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay varios que al final, como quieras, yo creo que cuando tú entras a hacer algo o te planteas o tienes el plan de intentar de alguna manera trabajar para algo, para alguien, yo creo que la presencia, ¿no? es bastante importante. Tienes que estar dentro del núcleo en donde tú quieres, yo que sé, o donde propones o donde pretendes realizar aquello que te propones, ¿no? Y demás. Pero como tú bien has dicho, trabajar desde el extranjero, desde otros países y pretender de alguna manera influir en la sociedad ecuatoguineana, yo creo que no tiene bastante sentido. Si tú quieres plantear algo, tú quieres que la gente vea tu proyecto de yo que sé, político, como podamos llamarlo, yo creo que tendrías que estar aquí, acercarte al público, darte a conocer, presentar tus planes, tus proyectos y demás, y hacer que la gente te conozca, e intentar ganarte a la gente, pero hacer tanta palabrería desde el extranjero, pues yo creo que no invita a la concordia, ¿no? Ni a las buenas... Y tampoco veo muy buenas intenciones. Bueno, alguno te dirá que bueno, ¿qué tal el Andrés Esono? Es el líder del CPDS. Vive aquí en Guinea Ecuatorial y lleva aquí haciendo política de la oposición desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Un ecuatoriano te comentará eso para contradecir, ¿no? Contrarrestar lo que tú dices. Sí. Pero resulta que incluso el mismísimo Andrés Esono sigue colaborando con el imperialismo occidental. Su partido político se llama CPDS, que el CPDS, vamos a buscar, voy a mirar el nombre, la definición del CPDS, ok, CPDS. Sí, puedes hablar. No, pero la cuestión es, no únicamente me refiero, cuando digo lo del exterior, ¿no? me refiero a aquellos que hacen política desde el exterior. Pero como tú has dicho, como has matizado, también hay gente aquí, los hay que también viven aquí dentro del país, pero que tampoco se les ve demasiado, porque al final, no sé si puedo decir esto o no, al final como quieras, únicamente se les ve cuando se celebran elecciones
y demás, pero el resto del tiempo prácticamente no hay tanta, no se manifiestan demasiado. Bueno, no pueden manifestarse muchos porque al final rompen la ley, violan la ley y se quedan viviendo en el exilio donde tienen que quedar. ¿Cómo se llama ese señor? Anguiondo, Juan Carlos Anguiondo, huyó del país porque la ley iba a condenarle por los casos de corrupción, a pesar de ser el presidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial. Metía a ecuatorianos en la cárcel a cambio de perdonarle a empresas que violaban derechos fundamentales de los ecuatorianos, ¿entiendes? Entonces, convergencia para la democracia social, ¿ok? La Convergencia para la Democracia Social, ese partido político de Andrés Essono Ondo, en Guinea Ecuatorial, es un partido de la Socialdemócrata Internacional. ¿Te suena? Socialdemócrata. La Socialdemócrata es una coalición, es una organización internacional de partidos socialistas creado por el gobierno español. Ya. ¿Entiendes? Entonces, todos los partidos socialistas que hay en el mundo y que forman parte de la Socialdemócrata reciben subvención de esta Socialdemócrata Internacional. ¿Entiendes lo que te digo? Reciben apoyo directo del gobierno español. De hecho, suelen tener sus asambleas, suelen tener sus conferencias, y el señor Andrés Essono de vez en cuando viaja a España para participar en esos meetings. Es una coalición de partidos de ideología común. Sí. El punto aquí es, si el señor Andrés Essono se supone que desde 2013 lleva dirigiendo al partido CPDS, mantiene esas reuniones con el gobierno español, recibe subvención del gobierno español, y eso no me lo invento yo, ojo, no me lo estoy inventando yo, porque el señor Juan Carlos Anguiondo, en esos vídeos sexuales, donde está vomitándolo todo a una fulana, él comparte un audio donde claramente dice que el partido del Andrés Essono recibe subvención del gobierno español. O sea, literal. Y lo hacía en el momento como intentando legitimar su posición como la opción válida para poder recibir el apoyo de las superpotencias, para poder representar a Guinea Ecuatorial en un caso de que se pueda derrocar al gobierno de Guinea Ecuatorial. Porque así la cosa funciona de esa manera. La oposición sabe buenamente que los gobiernos en África, por lo general, son establecidos por el imperialismo occidental. Y eso lo hacen cuando el gobierno en turno no hace lo que ellos quieren. Lo derrocan y luego colocan a un títere de la oposición para que venga a dirigir el Cotoro. A lo que iba primero es que el Andrés Essono, que se supone que es la opción, la referencia, porque es el partido político de la oposición, el único que va haciendo oposición al gobierno central desde hace mucho tiempo, desde 93, que es el año que nací. Pues ya lleva mucho, lleva mucho tiempo. Entonces, esa gente, esa organización política es un satélite del gobierno español. Vamos a decir las cosas con su nombre. Representan los intereses españoles. Como un partido político que recibe subvención, porque, ojo, hay que mencionar que como partido político necesitas ingresos, financiación para poder funcionar. ¿Cómo funciona el CPDS? Recibe subvención directa del gobierno español para llevar a cabo sus actividades. Muy pocas, porque al final no estamos viendo su trabajo en el país. Pero bueno, las cosas son como son. Reciben apoyo directo del gobierno español. Si tú como partido político recibes el apoyo de un gobierno extranjero, ¿a qué intereses tú sirves en ese país? En ese caso, ¿a qué intereses sirve el CPDS en Guinea Ecuatorial? ¿Sirve a los intereses del pueblo ecuatoriano o sirve a los intereses del Partido Socialista Español? Obrero Español. Obrero Español, de Pedro Sánchez.
Vamos a ver que nos expliquen. Y eso es lo que el ecuatoriano tiene que saber. Cuando después te van a decir, no, todo aquello, no, es que el CPDS está ahí haciendo oposición desde hace mucho tiempo. No, el CPDS sirve a los intereses del gobierno español, blanco y en botella. ¿Entiendes lo que te digo? Total, pero para regresar al tema que estaba mencionando de ahí antes. la inactividad, efectivamente, que se ve en el país. Porque es lo que te decía yo antes, que es que para tú decir que tú trabajas o tú proyectas una idea para el bien de tu pueblo en un momento determinado, en un futuro determinado, y luego se ve que tú no haces nada, pues es que prácticamente pasan inadvertidos. Nadie sabe dónde están, qué hacen y qué no dejan de hacer, es lo que te decía antes. Únicamente se manifiestan para cuando hay elecciones, se tienen que celebrar elecciones. Pero el resto del tiempo, el resto de los 7 años, como es así como establece la ley, ¿vale? Que es el periodo de tiempo por el cual el jefe de gobierno ha de mandatar, durante ese resto de tiempo al que me refería, pues no, básicamente no se les ve, pasan inadvertidos. Es eso. Literalmente, entonces, tenemos a un jefe de Estado que lleva en el gobierno 46 años. ¿Ok? Ahí ya lo has concretizado, ¿no? Sí. 46 años lleva el jefe de Estado en el poder. Y eso bajo el beneplácito del pueblo ecuatoriano. Efectivamente. Las cosas como son, el pueblo ecuatoriano lo quiere ahí. ¿Por qué lo quiere ahí? Porque es la única alternativa y es la mejor alternativa que tiene el pueblo de Guinea Ecuatorial para seguir manteniendo la paz y el desarrollo sostenible que tenemos en Guinea Ecuatorial. Así es. Ok, y os he puesto sobre la mesa las opciones que hay. Y las opciones que hay claramente están ahí para colaborar con el imperialismo occidental, que ya sabemos claramente qué es lo que están haciendo en el continente africano. Y un detalle más que quiero compartir aquí, para que vosotros entendáis muy bien cómo funciona esto. Una clara señal que podéis utilizar a la hora de entender cómo funciona todo eso es daros cuenta de que la oposición nunca va a criticar al imperialismo occidental. Tú te has dado cuenta que en ningún momento ningún opositor sale abiertamente a criticar al imperialismo occidental. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, me he dado cuenta, evidentemente. Es que jamás van a hacerlo. Si hay una mutua colaboración, evidentemente que no voy a criticar aquello que de alguna manera hace que yo exista, ¿no? Evidentemente. Por eso no, como tú bien dices, nunca se ha visto, jamás se ha visto y yo creo que jamás se verá. Y es eso. Y las razones hay que entenderlas. Cuando la oposición no critica al imperialismo occidental, es por una simple razón. Entienden que el imperialismo occidental es el que coloca líderes en el continente africano, por lo general. Entonces, criticar al imperialismo occidental implica perder la posibilidad de poder ser el futuro líder de un país africano, en ese caso en Guinea Ecuatorial. Criticar a Estados Unidos, criticar a España, criticar a Francia, criticar a los países occidentales, criticar la opresión del imperialismo occidental en el continente africano en general, les limita a que ellos puedan aspirar a liderar al continente africano, en ese caso Guinea Ecuatorial. Nunca vas a escucharles criticar nada que haga Occidente en el continente africano. No pueden hacerlo, no se la pueden jugar, porque en su mente está que en algún momento el líder de turno la va a cagar y cuando la cague, Occidente le va a quitar y a mí me van a coger porque yo he estado aquí haciéndole la pelota, ¿okay? Haciendo la pelota al imperialismo occidental, a los Estados Unidos, a Francia y España. Entonces yo voy a parecer aquí el pelotero más fiel y podré eventualmente ser presentado al mundo como la alternativa para reemplazar al jefe de Estado. Entonces, en ningún momento vas a escuchar a nadie criticar al imperialismo occidental. Voy a dar un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo muy, muy concreto que os hará reflexionar muy bien a los ecuatorianos que seguís viviendo en esta
en esta ilusión que os han vendido, en esa gran mentira, en esa mentira propagandística que comparte Occidente y que evidentemente evita que despertéis y veáis las cosas por lo que realmente son. Yo estando en el extranjero veía a un individuo llamado Gabriel Ziobian. Sí, yo veía las noticias que este Menda movía masas, que la gente le seguía y hacía manifestaciones, algo que no era muy común en Guinea Ecuatorial, ver que uno estuviera haciendo manifestaciones así multitudinarias con gente cantando eslogans, ¿entiendes lo que te digo? Obviamente ya cosas de ese tipo. Total, ese señor venía aquí con el mensaje de: nosotros venimos aquí con todo el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos nos tiene las espadas, o sea, las espaldas. Francia, España, Obiang no puede hacer nada contra nosotros. No nos puede tocar. Vamos a hacer lo que queremos. Resulta que el individuo se montó un partido político ilegal, por lo que consta a nivel de la Constitución y a nivel jurídico, a nivel de la ley de nuestro país. Ese señor violó todo lo que es la ley en Guinea Ecuatorial, montándose un partido político ilegal. Total, que estuvo montándose todo ese show y en todo momento estaba haciendo algo ilegal. Finalmente, ¿qué pasa? Que se disuelve todo aquello porque para hacer política, para montar un partido político, pues hay una serie de reglas a seguir, ¿no? Es decir, todo esto aparece en las leyes y claro, y eso es lo que hay. Entonces, se disuelve aquello, ¿ok? Lo vimos en las noticias, en la televisión, todo aquello que montó un jolgorio, un caos por todo el país, y a nivel internacional se vio todo, ¿ok? Al Ziobian ese se lo detuvo y aquello se televisó y todo. El punto es que ese señor vino aquí con que Estados Unidos nos tiene las espaldas. Estados Unidos después en ningún momento vino a dar la cara por ese señor, para que veáis. Y en ningún momento vimos a ningún partido de la oposición venir y decir: Estados Unidos, dijiste que ibas a apoyar a el Ziobian, ¿cómo es que no le has apoyado? ¿Sabéis por qué? Aquello no ocurrió porque mientras tanto le permitamos a Estados Unidos explotar los recursos naturales de Guinea Ecuatorial, no hay problema. No, pero como quieras, al final es la misma jugareta de siempre, ¿no? Tenemos a un, ¿cómo decirlo? A un señor, ¿vale? Sentado en lo más alto de su trono, ¿vale? Sí. Y jugando a los muñecos con estos señores. Esos títeres. Efectivamente, esos no son más que títeres, no son más que decoys, ¿no? Se dice en inglés. Entonces, claro, y esos señores, claro, le valen el agua a aquel que tienen encima. Y evidentemente que ellos lo que van a hacer es reproducir, ¿vale? Todo aquello que les venga planteado desde más allá. Tiene un guión. Efectivamente, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Es que no sé cómo es que no se dan cuenta de que el hacer esto no te supone... no te generará nada positivo ni a corto ni a largo plazo. Porque al final estos señores, como quieras, ellos te plantean una idea y tú vas como... ¿Cómo decirlo? Pero es un títere, ¿eh? Vas como un niño a hacer lo que te dicen pensando que, bueno, a lo mejor si lo hago, vaya a tener algo, ¿no? O vaya a ganarme algo, o vaya... No sé. No, yo directamente, yo entiendo que estos tipos entienden el tablero geopolítico internacional, entienden cuál es su rol, cuál es su papel fundamental en ese sentido, y están dispuestos a vender a su país a cambio de que ellos estén privilegiados, chupando de las migajas que les dejen caer, su familia esté viviendo cómodamente. Yo creo que esa gente es consciente y simplemente que tiene que vender otro mensaje en plan: venimos a cambiar las cosas, vamos a hacer las cosas mejor que el que está, cuando en realidad lo que quiere es ocupar la posición para chupar el bote y vivir del cuento. Efectivamente, pero es que claro, no se dan cuenta de que también son, yo qué sé, no son más que monos de feria. Sí. Porque al final, a la hora de la verdad, ese señor dará la cara por ti. ¿Qué es lo que pasa con Ucrania? Al final,
es la misma cantaleta de siempre. Llegan unos, te convencen de hacer algo, ¿vale? Sabiendo lo peligroso que es, al final tú te dejas llevar, te dejas engatusar, y luego cuando se inicia el conflicto, al final quien sufre eres tú. Y luego la verdad, porque claro, es un mundo lleno de intereses. Sí. Porque no les interesa ayudar de verdad. No lo hacen por la caridad, únicamente porque se han proyectado un objetivo y al final como quieras van a lograrlo. Y es lo que está pasando ahora mismo, porque claro, el pueblo ucraniano está sufriendo y las ayudas americanas, claro, cada vez más escasean. Claro. Escasean cada vez más. ¿Y quién sufre? El pueblo ucraniano. Así ¿Y es. por qué? Por dejarse llevar, ¿vale? Ante Bueno, el pueblo se ha dejado llevar por la ignorancia. Al final, la ignorancia por dejarse convencer. la ignorancia es la que nos... Porque ahora, cuando tú ya dominas esa información que estamos compartiendo aquí, tú ya sabes que estos individuos, en el momento que se te los ponga enfrente, tú ya sabes directamente que colaboran con el imperialismo occidental y que el poder real aquí está en manos del imperialismo occidental que pone y quita líderes en el continente africano. Pero regresando al día 3 de agosto y a ese prejuicio que hay sobre nuestro líder, calificándolo de dictador por llevar 46 años en el poder. Esto es lo que yo pienso. Creo que el prejuicio que hay sobre el jefe de Estado como dictador por llevar en el gobierno 46 años no es algo que tendríamos que ver como algo negativo los ecuatorianos. La dictadura no es nada negativo. Okay, no es nada negativo que podamos decir, oh, la dictadura. Principalmente porque hay muchas razones y podemos señalarlas como positivas. Empezando por, vamos a decir, por ejemplo, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, se los califica de dictadores por los medios occidentales, pero vemos que están haciendo políticas que están transformando a sus países y gracias a su posición, pues una posición que no favorece a los intereses de explotación, de expolio por parte de Occidente, pues se los tiene que calificar de dictadores porque ellos a su vez definen los términos en los diccionarios. Entonces, al definir un término en el diccionario por el colonizador, ahora ya puede haber un estigma sobre el uso de esa palabra. Los dictadores los podemos encontrar como el presidente o el líder de China, Xi Jinping, y podemos ver que China también tiene políticas que no son necesariamente políticas que favorecen la explotación de China por parte del imperialismo occidental. Pero China no tiene nada que envidiarle a Occidente. China es una dictadura, ¿verdad? Pero China no tiene nada que envidiar a Occidente. Tiene un estándar de vida que muchos países occidentales no podían acercarse. De hecho, ni siquiera los propios Estados Unidos. Pero fíjate una cosa, es que hay países a los que ellos directamente califican a sus líderes como dictadores, ¿vale? Países a los que quieren someter de por sí. Pero hay otra diferencia, por ejemplo, como con el tema de China o el tema de Rusia. A ellos no los llaman dictaduras, sino directamente, creo que ahora hay un término que se acaba de acuñar, ¿no? ¿Cuál es? Autocracia. Los llaman autocracia ahora. ¿Por qué? Porque no quieren relacionarlos con esos otros países, o porque únicamente les ven como una especie de rival, ¿no? A combatir y demás. Y como no pueden someterlos como al resto de países, pues las calificaciones han de cambiar, porque claro, hay mucho intercambio, mucha relación, y no querrán de alguna manera dañar o tocar alguna fibra, ¿no? Que pueda de alguna manera disgregar o desquebrajar estas relaciones. Claro, a las superpotencias que no se someten al imperialismo occidental, pues les los llaman autocracias, con una forma más suave de llamarles dictadores. Pero a los países a los que ellos sí pueden dominar, pueden sustituir líderes, pues los llaman dictaduras, porque pueden hacerles bullying
Prácticamente es eso. Pero el punto aquí es que las dictaduras, yo siempre lo he dicho, apoyo a las dictaduras, estoy a favor de las dictaduras porque me he dado cuenta que la dictadura es un antídoto para... es un antídoto frente al imperialismo occidental, ¿ok? La dictadura surge tras el imperialismo. ¿Okay? Una vez surge un imperialismo que tiene como objetivo someter a los países, pues los países desarrollan mecanismos para defender su integridad nacional, para defender su soberanía. Y de ahí surgen las dictaduras. Y las dictaduras no necesariamente tienen que ser cosas negativas. El Salvador, por ejemplo, es un ejemplo donde tienen a Nayib Bukele, que acaba de reformar la constitución donde él puede ser presidente de por vida. ¿Okay? La población está contenta, ¿ok? Yo no tengo nada que decir contra lo que decidan en el gobierno de Salvador. Pero hay una pregunta. Si les da de puta madre, pues... Pero hay una pregunta, ¿pero a qué se le llama dictadura? Bueno, dictadura, ¿qué es eso? Dictaduras son aquellos que no cumplen los intereses occidentales. Esa es la definición de la dictadura. Esa es la definición de dictadura. Si tú no cumples los estándares, ¿vale? O no te sometes a lo que ellos... a sus intereses, por así decirlo, y te pueden pisotear, efectivamente, pasan a denominarte dictador. Sí. Es lo que pasa generalmente en África. ¿Por qué? Porque un ejemplo, ha dicho África, un ejemplo de ello es Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire acaba de presentarse a una cuarta elección. ¿Okay? Ese señor lleva gobernando a Côte d'Ivoire desde muy antes de que yo naciera, pero ¿qué pasa? Que va a volver a presentarse el señor viejete, lo mismo en Camerún. Pero ¿qué pasa? Que gracias a que tienen el respaldo de Francia, no hay medios occidentales haciendo una propaganda negativa. En el caso de Alassane Ouattara no hay cobertura negativa por parte de medios occidentales, principalmente medios franceses, calificándolo de dictadura, porque Alassane Ouattara sirve a los intereses. De hecho, es el único país que actualmente en África del Oeste sirve directamente los intereses franceses en el continente. De hecho, fíjate que esta información ya la desconocía. De hecho, a este presidente jamás he escuchado hablar de él. Sí, está ahí. Fíjate, lo ves, ¿no? Es así. Entonces, el dictador es aquella persona que no sirve a los intereses. 1 más 1 son 2, efectivamente. Si tú no cumples con sus intereses, automáticamente te señalan y te colocan en el mapa y te califican de como ellos querrán para luego... Y precisamente de lo que estamos hablando, pues el jefe de Estado en su intervención por motivo del 3 de agosto, pues soltó unas palabras en esa línea. Y es eso, cuando no cumplen los intereses de ellos, pues ellos desestabilizan, financian a grupos rebeldes, por ejemplo, a la oposición. Siempre buscan desestabilizar. Sí, y en ese sentido, la sociedad. La población ecuatoriana empatiza bastante con el jefe de Estado porque ha encontrado vías de poder mantener la paz que en Guinea Ecuatorial hay. Guinea Ecuatorial tiene todos los recursos naturales que tiene, pero ha podido exportarlos, ha podido disfrutar de ellos gracias a la diplomacia del jefe de Estado. Esa diplomacia ha permitido que vivamos en una paz que permite que muchos ecuatorianos puedan viajar a países, estudiar, etcétera, etcétera. Los países en el mundo, por lo general, que tienen recursos naturales, viven en guerras constantes. Porque si tú no permites que Occidente tenga acceso a esos recursos, tú tienes que vivir en una condena de conflictos permanentes. Es eso. Entonces, para concluir, es eso. Pero una cosa, dictadura. Yo no vivo por ninguna parte. Aquí la gente vive libremente. Aquí la gente hace lo que le da la gana. Bueno, la gente se expresa como quiere. Dictadura o no dictadura, yo apoyo la dictadura, ¿ok? Apoyo la dictadura. Si es el calificativo que quieren darle al gobierno de Guinea Ecuatorial, yo lo apoyo 100%. No tengo ningún problema con apoyar la dictadura porque entiendo que es necesaria la dictadura frente al imperialismo occidental. Es la única forma de hacer frente al imperialismo occidental. ¿Ok? si tú me haces... Hay una cosa, de hecho, fíjate, yo creo que... Como he dicho, es el calificativo que le ponen a aquello que no les gusta, ¿vale? O a aquello que no se somete a sus intereses. De hecho, fíjate que en Europa también los han llamado dictadores a muchos de aquellos líderes, ¿no? En otra parte del mundo, pero fíjate que han sido momentos en los que mejor
en lo que mejor en los que mejor esas sociedades han experimentado ¿cómo decirlo? Una cohesión social. El jefe de Estado sigue en el poder después de 46 años. ¿Por qué lo apoyamos? Personalmente, porque lo apoyo. Y el estigma de dictadura no es nada más que una herramienta que utiliza Occidente para intentar justificar sus intervenciones en aquellos países que no cumplen sus intereses, que no cumplen con sus agendas. En todo caso, vamos a seguir hablando, vamos a tener una segunda parte de esa conversación para ir profundizando más, porque aquí en Estados mencionan muchas cosas, como que, por ejemplo, en los Estados Unidos, todos los presidentes que han pasado por Estados Unidos le pertenecen a una sola familia. Todos, incluso Barack Obama.